El arte románico surge en Europa occidental alrededor del siglo XI y se extiende hasta mediados del siglo XIII. Se caracteriza por su arquitectura monumental y decorativa, con una clara influencia en la Iglesia católica. Las características principales incluyen el predominio de la arquitectura religiosa, el uso del arco de medio punto, edificios macizos con gruesos muros y pequeñas ventanas, creando un interior oscuro y solemne que buscaba inspirar reverencia y devoción. Vamos a explorar 4 aspectos principales. Los elementos arquitectónicos. Primero está el arco de medio punto. Este es uno de los elementos distintivos de la arquitectura románica. Consiste en un arco semicircular que se utiliza en puertas, ventanas y arcadas. Su forma simple pero robusta permite distribuir el peso de manera uniforme, lo que facilita la construcción de estructuras duraderas y resistentes. Segundo se encuentra la bóveda de cañón. Esta es una técnica arquitectónica utilizada para cubrir espacios amplios. Se forma mediante una serie continua de arcos de medio punto. Esta estructura proporciona una gran estabilidad y permite cubrir grandes naves sin necesidad de soportes intermedios. Es una solución efectiva para crear espacios amplios y abiertos dentro de los edificios. En tercer lugar están los contrafuentes. Estas son estructuras exteriores que se utilizan para soportar el peso de las paredes y las bóvedas. Estos refuerzos adicionales permiten construir paredes más delgadas y ventanas más grandes, sin comprometer la estabilidad del edificio. Los contrafuentes son esenciales para la integridad estructural de las iglesias y catedrales románicas. Los principales tipos de edificios. Primero están las iglesias. Estas se encuentran principalmente en zonas rurales y suelen tener una planta de cruz latina. Estas iglesias están diseñadas para ser lugares de culto y oración, y su arquitectura refleja la simplicidad y la devoción de la vida religiosa en la época. Los principales elementos arquitectónicos de las iglesias son: primero está la planta de cruz latina. Las iglesias románicas usualmente adoptan una planta de cruz latina, donde el transepto cruza la nave central en un punto, formando una cruz. Esto simboliza la crucifixión de Cristo y dirige la atención hacia el altar mayor. La nave central es la parte principal de la iglesia, donde se congregan los fieles. Suele ser amplia y elevada, proporcionando un espacio solemne y sagrado. Las naves laterales más bajas suelen acompañar a la central, separadas por arcadas sostenidas por columnas robustas. El ábside es la parte semicircular o poligonal, situada en la cabecera de la iglesia, generalmente detrás del altar mayor. Los absidiolos son pequeñas capillas que a veces se encuentran alrededor del ábside, utilizadas para albergar altares secundarios y reliquias. El segundo tipo de edificios son los monasterios y abadías. Estos son centros de vida religiosa y cultural. Estos complejos incluyen diversas estructuras como claustros, refectorios y salas capitulares. Los monasterios y abadías eran lugares de retiro y estudio, y desempeñaron un papel crucial en la presentación y transmisión del conocimiento durante la Edad Media. Las dos órdenes más importantes durante el periodo del arte románico fueron la Orden de Cluny y la Orden de Cister. La Orden de Cluny, fundada en 910 en Borgoña, Francia, fue muy influyente durante el periodo románico. Sus monasterios eran grandes y decorados, reflejando su poder y riquezas. Cluny III o Cluny III fue una de las mayores iglesias de la cristianidad, hasta la Basílica de San Pedro en Roma. Los cluniacenses promovían una liturgia solemne y el canto gregoriano, además de ser promotores de las artes y la educación. La Orden del Cister, fundada en 1098 en Citeaux, Francia, por Roberto de Molesmes, buscaba simplicidad y austeridad. Sus monasterios evitaban la decoración exuberante, centrándose en la funcionalidad y la iluminación natural, como se ve en la abadía de Fontenay. Los cistercienses enfatizaban el trabajo manual y la autosuficiencia, siguiendo una interpretación estricta de la regla de San Benito. En resumen, Cluny representaba el esplendor y el poder, mientras que Cister buscaba la simplicidad y la autosuficiencia, ambos dejando un legado importante en el arte y la espiritualidad románica. Características de la cultura románica. La primera de ellas es estilización. Las figuras son esquemáticas y no buscan el realismo. Se centran más en la simbolización y la transmisión de mensajes espirituales que en la representación fiel de la realidad.
La otra es temas religiosos. La mayoría de las esculturas románicas representan escenas bíblicas, santos y monstruos. La finalidad principal de estas esculturas era educar a una población mayoritariamente analfabeta sobre las enseñanzas cristianas. La tercera y última es función decorativa. Las esculturas en estas estaban integradas en la arquitectura de iglesias y catedrales, especialmente en portadas, capiteles y arquivoltas, contribuyendo a la majestuosidad y la espiritualidad de estos edificios. Esculturas en tímpanos, capiteles y arquivoltas. Los tímpanos son relieves que se encuentran en la parte superior de las puertas de las iglesias. Suelen representar escenas del juicio final o a Cristo en majestad. Un ejemplo destacado es el tímpano de la Catedral de Autun en Francia, que muestra una impresionante representación del juicio final. Los arquivoltas son arcos decorativos situados sobre las puertas. A menudo contienen figuras de apóstoles o profetas, añadiendo un significado religioso adicional al portal de la iglesia. La portada de Santa María la Real en Sanguesa, España, es un magnífico ejemplo de arquivoltas, ricamente decoradas con iconografía religiosa detallada. En conclusión, la escultura románica no solo embellecía los edificios religiosos, sino que también desempeñaba un papel educativo y espiritual fundamental. A través de su estilización, temas religiosos y función decorativa, estas esculturas nos ofrecen una ventana a la fe y a la creatividad del periodo medieval. Las características de pintura románica. La técnica principal utilizada en la pintura románica es el fresco. Consiste en aplicar pigmentos naturales sobre una capa de yeso húmedo. Esto permitió una mayor durabilidad y adherencia de los colores, lo que ha permitido que muchas de estas obras hayan llegado hasta nuestros días en buen estado. Colores vivos. A pesar de contar con una paleta de colores limitadas, los artistas románicos lograron efectos visuales impactantes. Utilizaban colores intensos y brillantes, como rojos, azules y amarillos, que destacaban en los interiores oscuros de las iglesias y catedrales. La última característica son las temáticas religiosas. La pintura románica se centraba casi exclusivamente en temas religiosos. Las obras representaban ciclos bíblicos, vidas de santos y escenas del Apocalipsis, fusionando tanto como decoración como herramientas de enseñanza religiosa para la población en su mayoría analfabeta. El arte románico que floreció en Europa entre los siglos XI y XIII se caracterizó por su grandiosidad, simbolismo y profundidad religiosa. Uno de los elementos más destacados de este estilo artístico son los relicarios, objetos sagrados destinados a albergar y venerar a reliquias, generalmente restos de santos o figuras religiosas. Los relicarios románicos eran piezas de gran valor artístico y religioso, elaborados con materiales preciosos y decorados con minuciosos detalles. Su tamaño variaba desde pequeñas arquetas hasta imponentes cruces procesionales. ¿Qué importancia religiosa tenían? Para los fieles de la época, los relicarios no solo contenían restos físicos de santos, sino que representaban un vínculo tangible con lo divino. Se les atribuían poderes curativos y protectores, y eran objeto de veneración y peregrinaciones. Algunas de las características con las que se fabricaban estos materiales se utilizaban el oro, la plata, el cobre, el marfil, las piedras preciosas, el esmalte y la madera. La elección del material dependía de la importancia de la reliquia y del presupuesto disponible. Y algunas de estas técnicas de fabricaciones más comunes incluían la orfebrería, la talla de madera, la eboraría o trabajo del marfil y la esmaltería. Los relicarios eran decorados con motivos religiosos, figuras de santos, escenas bíblicas y ornamentos geométricos. Tenemos varios ejemplos de estos. Algunos de estos ejemplos son el arca de San Fede Conqués, el arca santa de las reliquias y el arca de San Millán. Los relicarios romanos son un testimonio fascinante de la fe, la religiosidad y el arte de la época. Su valor artístico e histórico los convierte en piezas fundamentales para comprender la cultura y las creencias de la Europa medieval. El Pantocrátor de la portada de San Trófimo de Arles, en el sur de Francia, es una representación icónica del Cristo Todopoderoso que domina desde el tímpano central de la iglesia románica. Esta figura, situada en un mandorla o aureola ovalada, simboliza su poder y divinidad.
Cristo sostiene un libro con las palabras Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, representando su papel como juez y salvador. A su alrededor se encuentran los símbolos de los 4 evangelistas: el hombre alado, Mateo; el león, Marcos; el buey, Lucas; y el águila, Juan, reflejando la universalidad del mensaje cristiano. Esta composición destaca la majestad de Cristo y refuerza la importancia de la salvación y el juicio en la fe medieval. El Pantocrátor del San Trófimo es un ejemplo sobresaliente del arte románico, con su carácter solemne y su énfasis en la autoridad divina. La expresividad y la detallada talla de esta escultura muestran el fervor religioso de la época y la centralidad de la figura de Cristo en la vida espiritual de los creyentes.